Hoy he recibido una carta, pero no por correo. Alguien me dejó el sobre en persona. Esto no es exactamente lo que decía, sino más bien mi interpretación. Nos hemos visto 2 veces y solo de pasada. Siento la necesidad de escribir esto para explicarme. Si quieres, edítalo o haz lo que te parezca. Yo no escribo como tú. Solo soy un soldado de primera, un E3, así que no tenía ni idea de por qué me libré de la purga. Básicamente era un soldado raso de la Agencia de Gestión de Emergencias de Ohio. La EMA se encarga de la prevención, la preparación y la respuesta ante todo tipo de crisis, desde fenómenos meteorológicos extremos hasta atentados terroristas. Mi departamento concreto dentro de la EMA es bastante menos conocido, pero como ya sabes, se supone que se ocupa de todo lo que queda fuera de los límites de lo normal. El problema es que ahora mismo soy el único que sigue trabajando aquí. Ni siquiera tenía escritorio. La mayor parte del tiempo me la pasaba conduciendo de un sitio a otro y montando equipo. Siempre hacíamos eso en grupos de 4 por los peligros desconocidos. Cuando empezaron los despidos, lo único que vi fue cómo el edificio de nuestra oficina se iba vaciando día tras día. Empezamos a salir a pueblecitos de todo Ohio en grupos de 3, y luego por parejas. Mi compañero de aquel último día encontró sus órdenes de traslado encima del escritorio de la secretaria, en recepción. Cogió los papeles, refunfuñó un poco y se largó, y a mí me dejó allí, vagando por el edificio a oscuras, sin entender nada. Los ordenadores seguían allí, pero bloqueados. Nuestro material y nuestro equipo también seguían en su sitio. Por suerte, yo tenía llave de los almacenes, pero no había ni un solo oficial, secretaria o soldado raso por ninguna parte. Supuse que era cuestión de tiempo que la nueva administración enviara también mis órdenes de traslado, así que pensé que solo tenía que esperar. De hecho, me pasé todo el día siguiente de pie. Allí mismo, en la zona de recepción, al lado del escritorio de la secretaria. Me quedé esperando. En cualquier momento podía aparecer un oficial con mis órdenes, y no habría estado bien que me viera vagueando. A ratos sonaban teléfonos al fondo, pero aquellas oficinas estaban a oscuras. Cuando el reloj marcó las 5, esperé unos minutos más, pero no apareció nadie. A la mañana siguiente todavía me dolían las piernas, así que mandé todo a la mierda y me senté en el vestíbulo. Me pasé horas mirando el reloj e ignorando las llamadas que resonaban en la oscuridad. En algún momento cogí una revista. Al día siguiente era viernes. Las órdenes tenían que llegar entonces, ¿no? Pues no. Me tumbé a lo largo de varias sillas y me dormí. Si algún oficial quería echarme la bronca por eso, a esas alturas ya me daba exactamente igual. Para entonces, 10 teléfonos sonaban constantemente en aquellas oficinas oscuras. El sábado bebí. El domingo bebí. Y cuando llegó el lunes, rebusqué entre el correo que habían metido por la ranura de la pared, buscando mis órdenes de traslado. Nada. Para entonces, los 15 teléfonos de las oficinas del fondo no dejaban de sonar ni un segundo. Con la resaca que llevaba, me cabré. Yo era un soldado leal, de los que siempre intentan seguir las normas. Pero, ¿cuánto se supone que debe aguantar un hombre? Fui dando zancadas hasta la oficina más lejana y descolgué el teléfono. ¡Joder, qué! La única respuesta al otro lado fue el llanto de una niña pequeña. Ese momento lo cambió todo. Yo había dado por hecho que era otra mierda burocrática del gobierno. No tenía ni idea de que llevaba días escuchando gritos de ayuda y sin contestar.
El resto de la EMA siempre nos transfería todas las llamadas relacionadas con sucesos anómalos, lo que significaba que llevaban toda la semana transfiriendo a la gente a un contestador automático. A aquella niña le dije con más compasión de la que creía tener dentro: ¿qué pasa? Y ella respondió: mamá y papá no están bien. El teléfono sí tenía información de rastreo. Dessler, Ohio. Nunca había oído hablar de ese sitio. Después de unas cuantas preguntas a medio contestar y algo de Google Maps, le dije: estaré allí en 2 horas. Fue la primera vez que salí solo. Iba totalmente en contra de nuestro entrenamiento, pero no tenía otra opción. No podía depender de civiles de otros departamentos, y pedir ayuda a cualquiera de fuera de la EMA me habría llevado directo a prisión, o algo peor, por violar el secreto oficial. Me equipé tan rápido como pude, poniéndome encima todo el material que creí que podía necesitar y tirando todavía más cosas a la parte trasera del Humvee. Menos mal que me llevé el lanzallamas, porque tuve que incendiar una iglesia viviente hecha de órganos y hueso. Luego tuve que prender fuego a un montón de carne que los padres de Dessler estaban construyendo con sus propios miembros amputados. Y después también tuve que quemar a algunos de los padres. Pero al final eso rompió el control de aquella iglesia demoníaca de carne, y la niña recuperó a sus padres, aunque su madre ya no tenía un brazo. Cuando terminé con aquello y regresé a la oficina, poco después de la hora de comer, decidí mandar todo definitivamente a la mierda. Y encendí todas las luces del edificio. Después de encontrar el mapa central de Ohio, en lo que antes había sido la zona de operaciones, saqué todos los teléfonos, con sus largos cables, y los coloqué sobre una mesa al lado de la cafetera. No estaba autorizado a contestarlos, pero ¿quién iba a venir a echarme la bronca? Vinton, Ohio. Un arroyo se había convertido literalmente en sangre. Clavé una chincheta verde en el mapa. No amenazante siempre que se usaran filtros de agua. Savannah, Ohio. El bosque se estaba muriendo alrededor de una cueva nueva y extraña. Clavé una chincheta azul. Fenómeno localizado. Dentro de lo que cabe, no demasiado peligroso. Simplemente no entres en la cueva. Brooksville, Kentucky. Lo siento, tendrá que llamar a la oficina de Kentucky. ¿Que no contestan? Fue una decisión difícil, pero no podía ayudarle. Montrose Ghent, Ohio. Estaban apareciendo cadáveres calcinados, pero las personas identificadas por la dentadura seguían vivas y sanas. Me lo pensé durante mucho rato y luego clavé una chincheta roja. Posiblemente muy peligroso. Requería seguimiento. Si los vecinos volvían a llamar convencidos de que las personas correspondientes a esos cadáveres estaban empezando a comportarse de forma extraña, sabría con certeza que las estaban reemplazando. Y así seguí, intentando cartografiar los peligros. Junto a las 18 anomalías monitorizadas que había heredado, había otras 46 incidencias activas en Ohio. La tuya fue la número 47. Cuando me viste por segunda vez en aquel bar, borracho como una cuba, era por culpa de la número 48. Verás, para entonces llevaba 7 meses haciendo todo esto yo solo. Por cada pequeño éxito, como quemar aquella iglesia viviente, había otros 9 fracasos absolutos de contención. Yo era un solo hombre. Logré desviar todas las llamadas de la oficina a mi Humvee y pasaba cada hora despierto conduciendo de un extremo a otro de Ohio y vuelta, pero nunca era suficiente. Empecé a darme cuenta de que ya no podía intervenir.
Lo único que podía hacer yo solo era vigilar. Empezaba a perder la esperanza, y la puntilla definitiva llegó cuando por fin conseguí que la oficina del gobernador se pusiera al teléfono después de meses intentándolo. Me pasaron con su asistente directo y empecé a explicarle que mi departamento estaba completamente jodido y que Ohio hervía de peligros. Él me dijo: «Pero su departamento sigue existiendo». Yo respondí: «Soy el único que sigue trabajando aquí. No puedo». Me interrumpió y repitió: «Pero su departamento sigue existiendo, ¿correcto?» Sí, pero... Entonces lo único que está autorizado a decirle a cualquiera que pregunte es que su departamento sigue existiendo. Usted no tiene ningún problema con la verdad, ¿verdad? Yo estaba sentado en mi Humvee, observando a lo lejos una columna creciente de humo mientras ardía un pueblo pequeño. Había pasado por allí conduciendo y había visto al cuerpo de bomberos parado sin hacer nada, mientras los vecinos trabajaban juntos, con cubos y agua de pozo, para apagar el incendio. Era la incidencia número 44, marcada con una chincheta azul, y no había nada que yo pudiera hacer para ayudar. No, señor, ningún problema con la verdad. Bien. El gobernador se está planteando presentarse a las presidenciales dentro de unos años, así que avísenos si ocurre algún incidente importante. Lo capitalizaremos. Fruncí el ceño. ¿Lo capitalizarán, señor? Quiero decir, lo contendremos. Rápidamente. A veces me pregunto si oyó cómo tragué saliva, incómodo. Entendido. Y después me dejó seguir conduciendo de un lugar a otro. Mientras tomaba una carretera forestal tras otra, lo comprendí de golpe. Habían vaciado mi departamento a propósito. Habían despedido a todos salvo a uno, a mí, para poder decir con total veracidad que el departamento seguía existiendo. La parte que omitirían si alguien preguntaba era que el departamento consistía en un solo soldado de primera, incapaz de impedir desastres anómalos a ninguna escala significativa. ¿Se puede siquiera describir lo que se siente al darse cuenta de algo así? Me habían vendido, me habían cargado con una misión imposible para que fracasara. Ojalá escribiera mejor. Ojalá encontrara las palabras. Sentí frío y el corazón se me quedó como una piedra. Por eso la rechacé cuando corrió hasta mi Humvee y estampó las palmas desnudas contra la ventanilla. Yo había ido a investigar una posible anomalía y me había detenido en la carretera, a las afueras del pequeño pueblo en cuestión, a las 3 de la tarde. A plena luz del día, ella salió corriendo hacia mí, aterrorizada, y me suplicó que la sacara del pueblo. Tenía el pelo rubio largo, descuidado, y un crucifijo de plata colgado al cuello con una cadena también de plata. A través del cristal le pregunté: «¿Cuál es el problema?» «La gente está dividida», gritó. «Se odian». Yo estaba amargado, muy amargado. ¿Y eso qué tiene de nuevo? No lo entiendes. Todos están escuchando la radio y se están volviendo locos. No era una anomalía. Era la política normal del Medio Oeste. Pensé en decirle algo, pero en lugar de eso simplemente arranqué y me fui. La vi quedarse allí, derrotada, empequeñeciéndose cada vez más en el retrovisor mientras yo la observaba. De camino de vuelta a la oficina, paré en las afueras de Columbus y bebí. Me senté en aquel bar y me emborraché de verdad. Ahí fue cuando te cruzaste conmigo y por eso te dije que estabas por tu cuenta. Por eso dije que todos estábamos por nuestra cuenta.
No quedaba otra que seguir conduciendo. Al día siguiente y al otro. Era miércoles cuando me senté a las afueras de una plaza del pueblo y vi hordas marchando con antorchas en las manos, gritando al unísono, furiosas, mientras protestaban o contraprotestaban por asuntos que desconocía. En algún momento había dejado de escuchar música para poner tertulias de radio, y unas voces preocupadas hablaban del aumento de la desconfianza, el odio y la violencia. Una mujer dijo en la radio: «Todos están locos, literalmente locos». ¿De dónde ha salido esto? Me marché de aquella plaza, con sus turbas enfurecidas, y regresé a la oficina para sentarme en silencio y mirar fijamente el mapa de Ohio con sus chinchetas verdes, azules y rojas. Entonces caí en la cuenta de que el número de anomalías en el estado se había más que duplicado en los últimos 7 meses. Hasta entonces no había habido ningún patrón. La imagen de aquella mujer rubia aterrorizada y su crucifijo de plata no se me iba de la cabeza. ¿Dónde la había visto antes? Yo había considerado aquello algo normal y no había puesto ninguna chincheta, pero si lo hacía, cogí otro mapa y superpuse una transparencia de la red fluvial. Luego cogí una transparencia con las cuevas de Ohio. Claro que las chinchetas no formaban un dibujo coherente. Yo había estado mirando carreteras y coordenadas, no ríos y cuevas, y aún así debería haberlo pensado meses antes. Arroyos convirtiéndose en sangre, entradas de cuevas que aparecían de la nada y pudrían la vida a su alrededor. Todo estaba conectado. Y aquel pequeño pueblo de la mujer rubia aterrorizada estaba justo en el centro. Desde ese punto, se podía acceder a todo Ohio por vías subterráneas. Solo había una chincheta negra, una clasificación de amenaza completamente distinta. Y clavé esa chincheta negra en el punto que representaba su pueblo. Me eché hacia atrás y me quedé mirando el mapa, asimilando la verdad. ¿Y ahora qué? Tenía que ir allí. A pesar de la desesperanza, a pesar del miedo que me daba pensar qué podía encontrar, tenía que conducir hasta allí. Era el momento de pedir refuerzos. No sabía exactamente a qué me enfrentaba aún. Así que intenté llamar a amigos y colegas de otros estados. Kentucky, no contestaban. Indiana, no contestaban. Pensilvania, no contestaban. Virginia Occidental. Seguían gastando todos sus recursos intentando contener al demonio del carbón. Y esos capullos de Michigan, desde luego, no iban a ayudar jamás a uno de Ohio. Así que tocaba ir solo. Pero no sentía que estuviera solo. Durante la hora de trayecto, llevaba la radio puesta y me reconfortaba. Su voz sonaba tan preocupada y asustada como yo, y un invitado tras otro confirmaba lo mismo que estaba sintiendo: que una locura y una plaga se estaban extendiendo por la tierra, dejando intactas las apariencias de la civilización, pero socavándonos desde abajo de formas que nos hacían vulnerables a un colapso repentino. Mientras conducía por aquellas carreteras boscosas y sombrías, una especie de repique extraño, una desesperación urgente, me empujaba hacia adelante. Llevaba en la parte trasera del Humvee todas las armas y dispositivos que se me ocurrieron, pero aún así me sentía poco preparado. No había nadie a quien llamar para pedir ayuda ni ningún apoyo, y los hombres en el poder solo empeorarían la situación intentando sacar provecho del desastre. Si no encontraba una forma de detener la anomalía de la chincheta negra, ¿qué podrían hacer? ¿Darse más poder? ¿Suspender elecciones?
¿Declarar la ley marcial? La radio expresó esas preocupaciones incluso antes de que yo mismo llegara a formularlas. Su voz me mantuvo centrado. Eran las 2 de la tarde cuando aparqué en la plaza del pueblo. En el centro de una fuente se alzaba un pedestal, pero no había rastro de la estatua que quizá había descansado encima. Restos de basura estaban esparcidos por la amplia explanada de ladrillo, como pistas de que allí había ocurrido algún gran tumulto. Con la máscara de gas puesta y el fusil de asalto colgado a la espalda pero listo, salí del vehículo y rodeé en silencio la fuente principal. No había forma de saber cómo podía manifestarse una amenaza de nivel Chincheta Negra, pero tenía la sospecha de que tenía algo que ver con la locura y la corrupción. La primera señal de vida fue una vecina que pasaba por la acera. Tenía el pelo blanco, se veía frágil y al verme me hizo un corte de mangas. «Vale». Unos pájaros volaron sobre mi cabeza y una ardilla trepó corriendo por un árbol. Mi kit de análisis, sacado de la parte trasera del Humvee, no detectó nada anormal en el aire, así que me quité la máscara. Al mirar por un escaparate, vi una tienda de ultramarinos funcionando con total normalidad. Entré despacio, con el arma medio escondida detrás de mí, y me quedé rondando por los estantes del fondo mientras escuchaba a 2 clientes. Sonaban normales. Cogí una chocolatina y me acerqué al mostrador, actuando con toda la indiferencia posible. El dueño era un tipo hosco de unos 50 años, y empecé a sentir unas náuseas extrañas al acercarme. Me preguntó, ¿eres de la milicia local? Mintiendo asentí mientras buscaba cambio en el bolsillo. ¿Qué me estaba revolviendo el estómago? Era un sonido, una especie de ruido estático, asqueroso. Miré más allá de él y vi una radio con el piloto de encendido iluminado. Estaba sintonizando algún canal horrible que emanaba una inmundicia repulsiva. Me obligué a no hacer una mueca mientras observaba los trozos de algo parecido al oro líquido que habían resumado por los altavoces y se habían extendido por la pared alrededor del aparato. ¿Te gusta?, preguntó el tendero. Dice cosas muy buenas. Asentí otra vez, mintiendo. Él era capaz de oír palabras en aquel ruido nauseabundo que a mí me ponía enfermo. Ese era el peligro. Salí de la tienda, doblé la esquina deprisa y vomité en un callejón cubierto de hierba. Aquella mujer había dicho que la gente estaba escuchando la radio y se estaba volviendo loca, y ahora sabía que hablaba completamente en serio. Pero ¿qué efecto les estaba causando? La vida parecía seguir con normalidad allí, salvo por ancianas haciéndome un corte de mangas y tenderos encantados de ver a supuestos milicianos armados que no eran ni policía ni militares. Me senté en el Humvee durante 1 hora escuchando la radio yo mismo, esta vez una emisora local que hablaba cada vez más de resistencia. Esa mujer, sin embargo, parecía hablar en metáforas. «Los siervos del oro se están volviendo locos», dijo. «Así es como a él le gusta. Cuanto más tiempo escuchen su mensaje de odio, más agitados se volverán. Hasta las personas buenas acabarán recurriendo a la violencia si se las adoctrina durante suficiente tiempo. Debemos prepararnos para lo que viene». ¿Los siervos del oro? Se refería a la gente que escuchaba aquella señal concreta y nauseabunda. Alrededor de las 3 de la tarde dejé el Humvee y visité otras 2 tiendas para confirmarlo. En cada edificio había una radio reproduciendo aquel ruido espantoso. Y de cada radio resumaba oro líquido. Al tocarlo era sólido y frío.
No pude levantar ninguno de los aparatos de aquella costra de oro endurecido, ni girar el dial para cambiar de emisora. El oro había cubierto cualquier posibilidad de detener el ruido, y también había recubierto el cable de alimentación, fusionando el enchufe con la toma de la pared. Intenté usar mi cuchillo de combate para romper el oro y cortar la corriente de una de las radios cuando el tendero no miraba, pero apenas conseguí hacerle una pequeña marca. Y cada pocos minutos tenía que salir a la calle a vomitar. Ese chillido, ese ruido inmundo, no se podía soportar mucho rato, y me preocupaba que de algún modo pudiera causarme un daño serio. ¿Cómo eran capaces de escucharlo? Todos asentían con la cabeza al ritmo de aquella señal, muchas veces a la vez y en sincronía, y los clientes solían comentar que estaban de acuerdo con puntos que yo no oía por ninguna parte. Cuando me sentía peor, me retiraba al vehículo y la emisora local me hacía sentir mejor. Quizás sea maldad innata, seguía diciendo ella. Quizás solo quienes albergan maldad en el corazón puedan oír el mensaje del oro. Los que sentimos asco ante él debemos resistir como podamos. Todo lo que tocan los siervos del oro queda manchado y debemos plantarles cara. ¿De dónde venía ese mensaje? No había ninguna información identificativa. Lo único que podía hacer era escuchar. Y eso hice. Me quedé sentado observando pasar a la gente del pueblo. Algunos miraban mi vehículo militar con desconfianza. Esas personas no entraban en las tiendas donde se emitía el mensaje del oro. El cielo empezaba a oscurecerse hacia un azul grisáceo cuando me despertó de mi ensimismamiento un chasquido en la voz de la radio. Ahora es el momento, ya marchan. Me froté los ojos y miré hacia la plaza. Desde la distancia se acercaba un muro de hombres marchando. Muchos llevaban antorchas. Comprobé mi mapa para asegurarme de que no era un pueblo que hubiera visitado directamente antes. ¿Cuántas concentraciones como aquella había? ¿Y eran todas las noches? Otros vecinos estaban huyendo por delante de mis ventanillas. Me giré para mirar hacia atrás. No estaban huyendo. Se estaban reuniendo. La multitud que se acercaba desde el otro lado de la plaza llevaba cubos de agua en masa. Y yo me deslicé en el asiento y comprobé que las puertas estuvieran bien cerradas. Mi vehículo estaba construido para resistir ataques militares, así que sabía que en principio estaba bastante seguro. Pero aún así resultaba inquietante ver a la gente pasar junto a las ventanillas con el rostro crispado y el cuerpo tenso. Las dos masas se encontraron en el centro, formando dos frentes opuestos alrededor del pedestal vacío. Durante unos minutos, ambos bandos se gritaron el uno al otro en un rugido caótico. Por fin, un joven del lado de las antorchas subió de un salto al pedestal e intentó reclamar el espacio. Alguien blandió un cubo y un chorro de agua apagó la antorcha del chico. Empapado, este se echó atrás y una oleada de violencia estuvo a punto de desbordarse. Los hombres mayores de la primera fila sujetaron a sus jóvenes compañeros del lado de las antorchas y los contuvieron. Esperé que estallara un motín en cualquier momento, pero los dos bandos se limitaron a fulminarse con la mirada. Y luego comenzaron a dispersarse y volver a sus casas. Tan rápido como había empezado el enfrentamiento, se desvaneció. Busqué entre la gente en la penumbra del atardecer hasta que la vi. Por fin salí del vehículo y me acerqué a la mujer rubia que una vez me había pedido ayuda. «Oye, ¿sigues necesitando que te saque de aquí?» Se volvió bruscamente al sentir mi mano, a la defensiva, pero luego vio que era yo. «¿Tienes plata?
Me fijé en que su collar y el crucifijo ya no estaban. ¿No? ¿Por qué? ¿Puedo venderte algo?, preguntó. Confundido, le dije. ¿Cómo qué? Lo que sea que tenga, ropa, comida, recuerdos. Me agarró del brazo, cerca del fusil que llevaba colgado. Necesito comprar más plata. Miró hacia el pedestal del centro de la plaza. Quieren que el oro esté ahí arriba para que sea nuestro nuevo señor. Tenemos que impedírselo. Están todos locos. No llevo dinero, ni plata. Suspiró y se fue deprisa antes de que pudiera hacerle más preguntas. No tuve más remedio que volver a casa. Aquella noche dormí mal. Necesitaba saber más. En aquel pueblo estaba ocurriendo algo relacionado con el envenenamiento de todo mi estado, pero todavía no veía del todo las conexiones. El jueves por la mañana volví temprano y empecé a hacer preguntas. Escuché en la radio, durante el trayecto, a aquella mujer hablar de resistencia y solidaridad. Y esta vez encontré a la mitad del pueblo que no escuchaba el asqueroso mensaje del oro. Se mostraron receptivos conmigo de inmediato, como si fuera uno de los suyos, como si toda la gente decente del mundo estuviera automáticamente de su lado. Y me explicaron en voz baja lo que había estado pasando. Un año antes, un indigente gravemente enfermo había llegado vagando hasta el pueblo. Traía consigo un gran libro y una estatua pequeña. Las únicas palabras que pronunció en la consulta del médico local fueron: «Quemadlo». Pero, por supuesto, en vez de quemar el libro y la estatua, los abrieron y los tocaron. Tanto el médico como el alcalde ignoraron juntos la advertencia del vagabundo. El alcalde fue el primero en empezar a hablar de una nueva forma de pensar. La mitad del pueblo no entendía qué demonios quería decir. Sus ideas eran absurdas y sus palabras no parecían significar lo que él creía que significaban. Su discurso alternaba a menudo entre la ira y el miedo, pero las razones eran inexplicables. La otra mitad del pueblo estaba completamente de acuerdo con cada una de sus palabras. «Tiene sentido», decían. Y sin embargo, cuando se les pedía que explicaran por qué, simplemente repetían lo que había dicho el alcalde, sin tener más sentido que él. En los meses transcurridos desde entonces, la división no había hecho más que ensancharse. Lo entendí. O el libro o la estatua eran el origen de la infección. Y se trataba de alguna clase de contagio viral o memético. Una forma de pensamiento que por naturaleza solo parecía capaz de afectar a la mitad de la población. Mientras hablábamos, la radio seguía sonando para todos nosotros, confirmando precisamente de lo que hablábamos. Ayuda a mantenernos cuerdos, saber que no somos los únicos que nos sentimos así, me dijo una chica joven, señalando la radio. Ahoga ese ruido de odio que el oro escupe por la radio día y noche. Una mujer mayor me agarró la muñeca. ¿Tienes plata? ¿Contrarresta de algún modo la influencia del oro?, pregunté pensando en el crucifijo de plata. La anciana asintió. En cierto modo, sí. Esos fueron los únicos datos realmente útiles que saqué de las conversaciones de aquel día. Gran parte del tiempo se perdió escuchando lo horribles que habían sido con ellos los seguidores del oro. Las barbaridades llenas de odio que decían y hacían, y lo locos e hipócritas que se comportaban. Por fin me dieron la ubicación del libro y decidí investigar. El libro estaba colocado sobre un pedestal en la iglesia unificada, cerca de la plaza del pueblo. Antes había servido como lugar de culto compartido por musulmanes,
cristianos y otras confesiones. Ahora estaba vacía y cubierta de polvo. Las puertas principales se cerraron lentamente a mi espalda, cortando la luz de la tarde, pero llevaba la linterna acoplada al arma para guiarme. Pasé entre los bancos y subí los escalones del fondo. Allí, bajo la tenue luz multicolor que entraba por las vidrieras, acerqué un mechero a las esquinas del libro. Ni investigación ni lectura, ni hablar. Aquel libro, viejo y reseco como estaba, prendió con facilidad y en pocos instantes quedó reducido a cenizas. Observé el brasero desde unos pasos atrás hasta que se apagó, y luego volví a sentarme en el Humvee. Misión cumplida. Pero aquella noche, el jueves por la noche, los vecinos volvieron a reunirse en la plaza para gritarse y provocarse unos a otros. Volaron varios cubos de agua, se apagaron varias antorchas, y múltiples cubos y palos de antorcha empapados acabaron tirados sobre el ladrillo entre ambos grupos. No había conseguido absolutamente nada quemando el libro. ¡Joder! De vuelta en la oficina busqué las palabras extranjeras que aparecían en la cubierta y descubrí que eran griego para el diario de Alejandro de Macedonia. ¿Qué secretos o instrucciones contenía? Nunca lo sabría. Algunos vecinos también habían mencionado un eclipse como algún tipo de problema inminente, así que lo busqué. El siguiente tendría lugar 4 días después, el 21 de agosto. Al día siguiente, viernes, volví en coche y escuché la radio, cada vez más frenética. La casa de alguien había ardido misteriosamente durante la noche. Sus habitantes estaban bien, pero la casa no, y la tensión iba en aumento. Algunos exigían represalias. Aquel día, el enfrentamiento en la plaza empezó antes, a las 5 de la tarde, y aproveché la oportunidad para colarme en la parte del pueblo controlada firmemente por los seguidores del oro. Tenía intención de encontrar la estatua. La cuestión es que sus casas estaban vacías, sin muebles, sin pertenencias, solo cientos de cajas amontonadas por todas partes, todas procedentes de alguna página de internet de esas que compran oro. Habían vendido todo lo que poseían a cambio de oro. Oro literal. El único objeto que quedaba en cada casa era una radio pegada a la pared o al suelo por el oro endurecido que había rezumado de ella. ¿Por qué no arrancaban ese oro de alrededor de las radios si tan desesperados estaban por conseguirlo? Volví a usar el cuchillo, esta vez con más libertad porque no había nadie cerca, pero descubrí que ya ni siquiera podía hacerle una marca. Era más duro que antes, y sin duda la gente del pueblo ya no podría retirarlo de ninguna forma. ¿Y dónde estaba aquella estatua? La resistencia me había dicho que medía unos 15 centímetros, así que pensé que sería difícil localizarla. No fue hasta pasar 4 veces por delante cuando me di cuenta de que aquella forma cubierta por una lona en el jardín del alcalde tenía que ser ella. Retiré la lona y me quedé mirando hacia arriba. ¿15 centímetros? Aquella maldita cosa medía casi 2,5 metros y estaba tallada con la forma de un héroe antiguo, al estilo de las estatuas griegas que había visto en los libros del colegio. Era de oro puro, desde sus pies desnudos hasta la cabeza coronada de hiedra. Y tuve la sensación más inquietante de que en cualquier momento podía girarse a mirarme, aunque no hubiera mostrado ninguna capacidad de moverse por sí sola. Solo para confirmarlo, encendí la radio y la apagué enseguida, a punto de desmayarme. La señal maligna era increíblemente fuerte allí, en su origen, la propia estatua. No era solo una estatua de oro, era la entidad oro en sí misma,
más alta y más poderosa gracias a todo aquello con lo que la mitad controlada del pueblo la había alimentado. Me escondí entre los árboles durante 2 horas para obtener una prueba de lo que sospechaba. Mientras el conflicto de la plaza terminaba, muchos de los que llevaban antorchas regresaban y ofrecían joyas de oro, monedas y pequeños objetos. La estatua absorbía todo aquello al contacto, y yo veía desde lejos cómo crecía un poco más. Además, estaba custodiada por 20 hombres con fusiles de asalto como el mío. Aquella debía de ser la milicia local autoproclamada, vigilando sus intereses aunque no tuvieran derecho alguno a hacer lo que estaban haciendo. ¿Y quién iba a detenerlos? Aquella noche volví a casa y preparé todo el C4 que le quedaba a mi ya desmantelado departamento. Haría saltar por los aires aquella monstruosidad y la devolvería al infierno mucho antes del lunes. Dejar que siguiera existiendo hasta el eclipse me parecía una pésima idea. Pero iba a necesitar ayuda. Casi siempre hay hombres alrededor de esa estatua, les dije a mis co-conspiradores durante una reunión de la Resistencia en la casa de la mujer rubia a la que había visto 2 veces. Se llamaba Kara y había vendido todo lo que tenía para comprar plata. Lo único que le quedaba era una radio en una esquina, y nos reunimos mientras de fondo emitía notas reconfortantes de confirmación y solidaridad. Necesito saber con antelación cuándo será la próxima concentración. No es que se planifiquen exactamente, dijo una de las chicas. Nosotros simplemente aparecemos cuando vemos que todo el mundo empieza a aparecer. Entonces, ¿cómo sabe todo el mundo cuándo tiene que aparecer?, pregunté. La chica señaló la radio. Cuando ella dice que ya es la hora, que viene el otro lado, ella nos avisa. ¿Y qué importa eso?, exigió Kara. Ha llegado el momento de empezar a matar a cualquiera que crea en el oro. Está claro que es el mal absoluto, y sus seguidores son idiotas locos. Nazis de verdad. ¿Es que no ven lo que les está pasando?, asentí. La forma en que lo decía era un poco extrema, pero yo también me preguntaba cómo podían estar tan ciegos ante la verdad de lo que estaba ocurriendo. El enfrentamiento del sábado tuvo lugar a las 4 de la tarde. Estaba lloviendo con fuerza, así que el plan del C4 quedó descartado. Había demasiadas complicaciones con el diluvio. Sobre todo, yo no podía confirmar que todos los seguidores del oro estuvieran en la plaza. Sin antorchas, se mostraban mucho más tímidos. Bajo aquella lluvia torrencial, la resistencia se sintió envalentonada, y el bando del oro fue el primero en retirarse. Aquella noche no volví a casa. Me quedé en el pueblo, en una de las habitaciones vacías de Kara. Nos sentamos a escuchar la voz tranquilizadora de la radio hasta muy tarde. No recuerdo haber dormido, pero la mujer de la radio nos dijo que la gente del oro volvería con más rabia por la humillación del día anterior. A las 3 de la tarde del domingo nos equipamos y nos unimos al flujo de la resistencia en la calle. Yo me separé del grupo y me escabullí. Esta vez, aunque el suelo seguía húmedo, el aire estaba seco, y toda la gente del oro se hallaba afuera con sus antorchas. La casa del alcalde estaba sin vigilancia, y el oro se alzaba amenazante sobre toda la zona, con casi 3 metros de altura y una postura más agresiva que antes. Sobrecarga absurda, así lo llamaría yo. Usé todo el C4 que tenía, y la explosión voló por completo la casa del alcalde y prendió fuego a 2 viviendas vecinas. Me reí
y apreté el puño en el aire mientras la nube de polvo y hollín se extendía sobre el pueblo. Pero cuando ese polvo empezó a asentarse, el oro seguía allí, reluciente e intacto, y ahora su rostro estaba orientado hacia mi escondite en el bosque. Sus ojos vacíos de estatua griega estaban fijos en los míos. No se había movido, que yo hubiera visto, y aún así me había detectado. En cuanto la turba enfurecida con antorchas se lanzó de vuelta para investigar la explosión, yo eché a correr. Aquella había sido mi única oportunidad. Todos nos quedamos despiertos toda la noche, escuchando los gritos y alaridos en las calles. Varias casas ardieron en incendios aparentemente aleatorios, mientras hombres y mujeres corrían de un lado a otro en secreto, sin que nadie supiera exactamente quién era el responsable y sin que nadie quisiera saberlo tampoco. Cada bando daba por hecho que el otro había provocado cualquier fuego que lo perjudicara. La culpabilidad individual ya no importaba. Cuando amaneció el lunes, brillante y caluroso, todavía no había muerto nadie, pero la fiebre del odio nos tenía a todos al borde del incendio. Con un hacha de incendios en la mano, Kara nos recitó a varios en su salón vacío. El eclipse alcanzará su punto máximo a las 2:30 de la tarde, cuando la luna cubra el 86% del sol. Aún tendremos algo de luz, pero será un tiempo oscuro para todos nosotros si permitimos que el oro llegue al centro del pueblo. La luna está en desventaja frente al sol, dijo una chica. Una mujer mayor respondió: eso solo significa que tendremos que luchar con más fuerza. Kara me apretó el hombro. Ve a mantener la línea. Te vamos a necesitar. Intenta bloquear todo lo que puedas con tu Humvee. Asentí. No iba a fallarles. A la 1:12 de la tarde, levanté la vista con las gafas de sol puestas y por fin me di cuenta de que estaba empezando. A la 1:47, el cántico de los seguidores del oro llegó hasta mí, antes de que aparecieran ellos. Me coloqué detrás del vehículo y menos mal, porque al menos 40 de ellos llevaban armas automáticas. Las sostenían listas cuando surgieron al otro lado de la plaza. Otros portaban antorchas. A la 1:51 el suelo empezó a temblar, apenas un poco. Miré horrorizado cómo una forma dorada, tan alta como una casa, aparecía doblando la esquina y avanzaba lentamente hasta entrar en escena. El oro se movía, estaba vivo y se acercaba. Sus ojos estaban vacíos y su rostro era inexpresivo, pero yo sentía oleadas de odio emanando de él. ¿Qué ocurriría si lograba llegar al pedestal central del pueblo? Los hombres me gritaban que bajara el arma y me apartara, justo cuando a mi espalda se acercaba una muralla de gente con sus propias armas. Aquel lugar estaba a punto de convertirse en una zona de matanza, una masacre bajo un cielo cada vez más oscuro. Un sacrificio humano de cientos de personas para un nuevo dios hecho de oro. Pero el suelo volvió a temblar y miré por encima del hombro, sorprendido. Detrás de mí, detrás de la resistencia armada con fusiles y cubos de agua, apareció una estatua de plata, también tan alta como una casa. Tallada al estilo griego y con la forma de una mujer heroica o una antigua diosa, avanzó en oposición directa. ¡Ayudadla!, gritó Kara a todos. Tenemos que conseguir que la plata llegue al centro del pueblo. Las 2:12. Faltaban 19 minutos para que el eclipse alcanzara su punto más oscuro. Miré a la plata mientras se aproximaba. Y cuanto más cerca estaba,
más sentía la misma energía fortalecedora que había recibido de la radio toda aquella semana. El suelo temblaba a medida que Oro y Plata daban pasos simultáneos hacia el centro, y los seguidores, agrupados alrededor de cada uno, rugían pidiendo sangre. «¡Dispara!», me gritó Kara. «¡Dispárales!». Pero yo me había quedado congelado por el shock y el asombro. ¿Por qué no me lo habían dicho? ¿Y por qué no lo había visto yo? Ellos estaban poseídos por la misma manía que los hombres de las antorchas, solo que en sentido opuesto. Ninguno de nosotros lo había visto, y al mismo tiempo nos preguntábamos cómo el enemigo no podía darse cuenta de su propia locura. Dejé que el fusil resbalara de nuevo por mi hombro y me agarré la cabeza con las manos. Había habido... Reventé una ventana cercana y me metí de un salto en una casa. Por peligroso que fuera provocar el sonido de un disparo, disparé a la radio que encontré allí dentro. Su señal pasó de palabras reconfortantes al silencio y por fin vi la verdad. Plata también había resumado por los altavoces y se había endurecido sobre toda la radio, haciendo imposible apagarla o cambiar de emisora. Odia a tu enemigo, están locos, lleva fuego barra agua. Tus conciudadanos son monstruos. Aliádate con los hombres barra mujeres, pelead entre vosotros. Sacrificio en el cenit del sol barra la luna. Que corra sangre en las calles, tiñe el mundo de rojo con sangre, pero por encima de todo, dame oro barra plata. Hazme más fuerte. Ese era el mensaje real. Un solo mensaje. Solo uno, transmitido de dos maneras distintas. Era el mismo ser. Oro y plata eran una sola entidad con dos caras. Y ahora que ninguna de las dos señales mantenía mi mente hechizada, el dolor de cabeza se había convertido en una auténtica tortura. Aquello era la plaga, el veneno, el cáncer, un mensaje resumando hacia la tierra. Empezaría allí, con el sacrificio de 1000 hombres, mujeres y niños, y luego se extendería, una vez que oro barra plata hubiera aprendido la mejor manera de dividirnos y conquistarnos. Miré el reloj. Las 2:23. 8 minutos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Volví corriendo a la plaza bajo un cielo rojizo que parecía sangrar sobre nosotros como una llovizna oscura de locura. Las dos líneas de seguidores se enfrentaban con las armas ya desenfundadas. Tantas armas, tantas. Ambos bandos gritaban, exigiendo que fuera el otro quien iniciara la violencia y cargara con la culpa. Mientras tanto, oro y plata se alzaban entre ellos, acercándose al centro. ¿Qué objeto me faltaba? ¿Qué detalle? Tenía que haber alguna forma de detener aquello. ¿A quién no había visto en medio de toda aquella locura? ¿A quién no había conocido? Tenía que haber alguien allí que... El vagabundo. La consulta del médico. Eché a correr calle abajo y rompí otra ventana. Dentro había 4 camas y en una de ellas estaba el anciano enfermo. Había permanecido allí todo el tiempo y a nadie se le había ocurrido pedirle su opinión. Mientras el suelo temblaba y la luz de las ventanas se volvía del rojo más oscuro, grité por encima del rugido de la multitud. «Alejandro, ¿qué hacemos?». Abrió los ojos vidriosos. «Dime cómo detener al oro y a la plata». Parpadeó un par de veces y murmuró: «Quémalo». «Ya lo hice», le grité en la cara. «Quemé tu diario. Ya lo hice». Negó con la cabeza, haciendo que su apelmazada melena gris acentuara el movimiento. Me tocó el esternón con la mano. «Quémalo». No resolví su acertijo. «No soy tan listo».
Pero lo que sí hice fue correr a la gasolinera de la esquina y llenar un recipiente con gasolina. A las 2:29, con el pulso a punto de dejarme inconsciente, corrí por el espacio abierto entre las dos líneas y me subí yo mismo al pedestal, justo cuando unos pies libres de oro y plata se plantaban a cada lado de mí. Sabía que nadie me oiría si gritaba, así que no grité. Levanté el recipiente y empecé a vaciar el líquido sobre mí mismo. Pelo, cara y dirigí la mayor parte por la espalda. Después alcé el mechero que había usado para quemar el diario. Los gritos y alaridos a ambos lados se fueron apagando poco a poco, mientras la gente que hasta ese momento había sido hombres y mujeres normales, empezaba por fin a comprender lo que estaba haciendo. Me di la vuelta y levanté el mechero para que todos lo vieran. A mi derecha, el oro dejó de avanzar. A mi izquierda, la plata permaneció inmóvil. Se hizo el silencio. ¿Qué podía decir? Yo no sabía dar discursos. No era oficial ni líder de nada. Miraos, mi voz resonó en la plaza, muerta de silencio. Levantad la mano los que hayáis sido animados a odiar al otro bando. Muy lentamente, personas de ambos lados empezaron a levantar la mano. Mirad, dije riéndome por la tensión insoportable. ¿No os dice eso nada? ¿El oro quiere que los odiéis y la plata quiere que los odiéis? Dejad que os pregunte una cosa. ¿Qué trajo al pueblo ese vagabundo enfermo? ¡Un libro!, gritó uno de los hombres con antorcha. Y una estatua, añadió Cara. Señalé con el dedo. Eso es, una estatua. Solo una. La gente empezó a mirarse entre sí, confundida, y yo tomé aquello como una señal de esperanza. «Son lo mismo», grité con todas mis fuerzas. «Vosotros veis aquí dos estatuas, enfrentadas y opuestas, pero son la misma. Todos habéis entregado absolutamente todo lo que teníais para hacerla más fuerte. Eso. Una sola cosa, una sola entidad. Y estáis a punto de mataros unos a otros en sacrificio para ella, como si fuerais una secta maya enloquecida». Creo que estuve casi 30 segundos en silencio, muerto de miedo, mientras la gente empezaba a murmurar entre sí. Era dolorosamente consciente de las antorchas cercanas y del mechero en mi mano, que podía prenderme fuego en cualquier momento. Las dos estatuas seguían elevándose a ambos lados de mí, y aún así, ninguna hacía el menor movimiento para aplastarme. La primera acción fue completamente espontánea. Una mujer lanzó un cubo contra la plata. Al impactar, el agua se derramó, y una parte de la estatua de la diosa empezó a disolverse. A mi derecha, alguien lanzó una antorcha, y una parte de la estatua heroica prendió. Al ver eso, a las 2:31, en vez de permitir que aquella entidad reinara sobre ellos, los vecinos defendieron su pueblo, arrojando agua y fuego, quemando y derritiendo una de las formas hasta convertirla en un montón de oro fundido, y disolviendo la otra en un charco inerte de plata. Retrocedí y apagué el mechero. El tono rojizo del cielo se desvaneció mientras el eclipse alcanzaba su punto máximo y seguía su curso sin más incidentes. Salí de la plaza, entré en una casa medio quemada y me lavé la gasolina con agua del grifo, llorando no sé muy bien por qué durante todo el rato. Nunca había estado tan cerca de la muerte y nunca había visto nada parecido. Lo peor de todo era sentirme idiota por haber sido engañado de esa manera.
por haber estado tan ciego. Nada de aquello habría pasado si hubiera sido capaz de ver la verdad antes. Agotados y vaciados, los vecinos regresaron a sus casas por esa noche, esta vez con disculpas, abrazos y lamentos compartidos. Se prometieron unos a otros que jamás volverían a permitir algo así. Yo me quedé en el Humvee observando los charcos de plata y oro. No estaba listo para conducir. No estaba listo para hacer absolutamente nada. Subí la calefacción para contrarrestar los efectos fisiológicos del shock. La tarde se convirtió en noche, y entonces vi al vagabundo Alejandro entrar en la plaza y recoger un pequeño puñado de oro y plata líquidos. En su mano, aquello tomó la forma de una estatuilla humanoide de unos 15 centímetros. Bajé del vehículo y crucé la plaza a grandes zancadas, decidido a encararme con él, con el arma desenfundada. Pero cuando rodeé la fuente, todavía llena del agua turbia y sangrienta de aquella lluvia impía de antes, ya no pude verlo. Con la estatuilla en la mano, había desaparecido, y a mí no me quedó otra cosa que hacer salvo volver a casa. De camino, pasé por tu barrio y vi que habíais levantado entre todos un muro alrededor de vuestra anomalía y que la estabais vigilando unidos. Esa imagen me hizo sentir mejor. Alejandro de Macedonia sigue ahí fuera, y allí por donde vaya volverá a levantarse la maldición del oro y la plata. Pero cada comunidad tiene una fuerza hecha del corazón de la gente que la compone. Juntos pueden vencer cualquier cosa, venga la amenaza de dentro o de fuera. Ese es mi nuevo plan. No estoy solo en absoluto. Donde aparezca el peligro, iré e intentaré ayudar a la comunidad a enfrentarse a él unida. Puede que ya no podamos depender del gobierno para manejar estas cosas, pero siempre nos tendremos los unos a los otros.